Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás un día más. Abrimos esa puerta que comunica con la intimidad de una conversación de amigos. Y hoy vamos a charlar acerca de un tema de gran interés, la comprensión lectora. En nuestro caso, hoy nos ocuparemos particularmente, además de la comprensión lectora en general, de la comprensión de la Biblia. Bueno, te presentamos a nuestros tertulianos. Echamos de menos a Lourdes, que está indispuesta y se ha disculpado. Le deseamos una recuperación completa y pronta. Tenemos con nosotros a Camilo Esperón. Si falta Camilo, no hay cuarto de atrás. Así que, Camilo, bien llegado, bienvenido. Qué buenos ojos me mira aquí el jefe. Buenas noches. Se te oye un poco bajito. Decía buenas noches. Tenemos también a Flor Sánchez. Bueno, cuando decimos Flor Sánchez, ¿quién será? Pues Flor es nuestra profe de cabecera y profe de profesión. Bienvenida, Flor. Oh, muchas gracias. También tenemos con nosotros hoy a Tomás Acuña. Tomás Acuña, aunque es viajero constante, pues conecta con nosotros desde donde esté, aunque sea en su casa. Bienvenido, Tomás. Hoy en casa, bien hallado, muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Bueno, también se te oye más bien bajo. Bueno, Y vale. importa oírse bien. Asimismo, nos acompaña Carlos Rodríguez, que de esquina a esquina ha llegado hasta aquí y estamos encantados. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel, un saludo a todos. También, o se te oye a ti bajito y yo tengo el volumen bajo, que también puede ser. Claro. Bueno, y asimismo nos acompaña ya, le echábamos de menos hace tiempo y hoy es un día que le va que ni pintado de lo que tenemos que hablar. Pedro Crenes. Pedro es, como sabéis, escritor, entre otras habilidades, y en este caso le viene, vamos, cuadradito el tema. Bienvenido, Pedro. No te escucho. Nadita. O te has ido o aquí pasa algo raro. No te escucho. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Ahora sí te Sí. escucho un poco, sí. Eso, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos con, ya sabéis cómo es. Vamos con nuestro aperitivo. Aperitivo que gracias a unas sugerencias, creo que fue de Tomás precisamente, creo, pues ya las tenéis con vosotros. Bueno, Sí. siempre sazonamos el cuarto de atrás con 3 piezas escogidas de buena música y las llamamos pizcas de adobo musical. Hoy serán interpretaciones de un personaje único, Plácido Domingo. De él
Dice un experto divulgador musical y conferenciante catalán, Ramon Gener, dice, es el cantante más grande de la segunda mitad del siglo XX. Para un cantante de ópera, una carrera de 10 años está bien, de 15 muy bien, una de 20 es muy grande, los inmensos de 25, muy excepcionales 30, Plácido Domingo lleva ya 50 y sigue. Plácido Domingo tiene el récord Guinness de la ovación más larga de la historia de la ópera. En 1991, cantando Otelo en Viena, el público, y recordemos que Viena es uno de esos lugares que es como una especie de templo de la música mundial, le brindó una ovación de 80 minutos, 1 hora y 20 minutos. Un cantante de ópera puede tener en su repertorio, si es un muy buen cantante, 40 óperas. Si es extraordinario, 50. Si es estratosférico, 70. 70 óperas sabidas para interpretar en cualquier momento. Plácido Domingo tiene 147. Le llaman el hombre maratón de la ópera. Y vamos ya con la primera pizca de Otomo musical. Se trata del conocidísimo O Sole Mio, o Mi Sol, una canción napolitana del año 1898 con letra de Giovanni Capurro y música de Eduardo Di Capua. La versión original está escrita en napolitano y ha sido llevada a diferentes idiomas e interpretada por un gran número de artistas líricos, principalmente tenores. Hoy la escuchamos en el cuarto de atrás, interpretada por el famoso tenor español Plácido Domingo. Escuchemos. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole. Quando fa notte, o sole se ne scende, mi viene quasi una malinconia. Sotto a finestra voglio restar io, quando fa notte o sole se ne scende. Ma tu sole, più bella in me, o sole mio, stanno pronte a te. Bien, pues después de
disfrutar la interpretación de esta pizca de adobo musical, una pieza conocidísima. Vamos ya con el tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo siguiente. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esto da a entender una cosa elemental, que leer quiere decir saber interpretar el texto, saber interpretar lo que dice, pero no necesariamente lo que significa. Es interesante que los cristianos reivindicamos, especialmente desde los tiempos de la Reforma, no la libre interpretación, sino el libre acceso a la Biblia, a la palabra de Dios. Pero con frecuencia queda relegado y el acercamiento a la Biblia es fragmentario y descontextualizado. Bueno, vamos a tratar un poquito de este tema. Y ya que tenemos con nosotros a Pedro, pues le vamos a pinchar el primero. Él es un hombre de libros, de leer y de enseñar a escribir y de escribir. Pues sitúanos un poco. ¿Qué es esto de la comprensión lectora? Pues comprender al leer, comprender lo leído es fundamental para poder extraer lo que va después de lo que la Academia de la Lengua dice que es leer, ¿no? Que es pasar la vista sobre un texto y comprender los caracteres empleados. Esa es la lectura superficial. Así, gracias a Dios, muchísima gente está alfabetizada, pero después está ese término tan terrible que se llama analfabetos disfuncionales. Es decir, personas que de nada no comprenden lo que leen. Y muchas veces pasa cosas como me pasó a mí en segundo debut, ahí en los años 80, que la profesora nos puso un examen el primer día y nos dice, no, lean primero, lean primero. Pero claro, siendo uno joven se pone uno a rellenar rápidamente todas las preguntas, y al llegar al final, lo que dice la última pregunta es, después de haber leído el examen, vaya a la casilla donde pone su nombre y solo ponga su nombre, ¿no? Claro, no sabemos recibir la información que nos dicen, mucho menos la que leemos, y entonces nos liamos en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el hecho de que leemos muchas cosas y creo que la gente compra muchos libros y la gente, después de los que compran, un porcentaje no muy alto los lee y un porcentaje alto no entiende lo que lee. Entonces, muchas veces nos preguntamos de la perspectiva del que escribe, ¿es que no he sido eficiente en mi literatura o es que el lector no está comprendiendo lo que se escribe? Y entonces muchos deciden pues bajar el nivel de comprensión, ¿no? Entonces ya vamos a unas fórmulas de libros muy populares, muy asequibles, que se suele decir, pero lo que hacen es bajar el acervo cultural y definitivamente entregarnos a una incomprensión de lo que leemos que es muy peligroso. Carlos, ¿tú cómo ves este problema así de entrada, para ir entrándolo, ir paladeándolo? Muy bien. Bueno, lo ha introducido muy bien Pedro, ¿no? O sea, una cosa, bueno, y tú también al principio, ¿no? Una cosa sería ver qué es lo que dice ese pasaje, poderlo leer al menos, ¿no? Y ya no solo usando esos signos gramaticales que te han enseñado, ¿no? Que la M y la A, pues es ma, y si hay otra M y otra es mamá. No solo eso, sino también hay que aprender gramática, hay que aprender, ¿no? O sea, pues no sé, el significado del verbo, en qué tiempo está, una serie de cosas gramaticales que son imprescindibles en primer lugar, porque si no, no vas a comprender el significado de lo que estás leyendo. Primero hay que conocer bien el texto, qué es lo que dice ese texto. Y luego sí, una vez ya has leído el texto, como decía Pedro, ¿no? Tranquilamente has leído, entonces intentas pues
obtener el significado, ¿no? ¿Qué significa eso? Tú puedes leer, pues, vamos a ver, el señor Sánchez es un embustero. Tú lo lees. Ahora luego, ¿qué significa eso? Bueno, pues ahí ya, bueno, es un tiempo presente, no estás diciendo que era o que será, estás hablando de un tal señor Sánchez, tienes que averiguar ya por el contexto a quién se está refiriendo. Puede ser a Pedro Sánchez, no sé, el que está de presidente en un país, o puede ser del que está de presidente de la Escalera. Y cambia mucho que sea embustero el presidente de un país o el presidente de la Escalera. No es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos bien, ¿no? Primero, poder leer bien y qué es lo que dice el pasaje gramaticalmente, comprenderlo, y luego llegar a lo que significa sería ya ir por el contexto. Tomás, tú a la hora de, bueno, hemos arrancado de ese relato del libro de los Hechos, de ese hombre que leía, como ya hemos estado reflexionando, leía una porción de la profecía del profeta Isaías. Y resulta que pasa Felipe por ahí y dice, oye, ¿tú lo estás entendiendo? Y lo que este hombre confiesa, evidentemente, es que sí que leía, sabía lo que leía, era un hombre cultivado, no era un hombre, digamos, sin letras, era un hombre cultivado que ejercía una función importante. Fíjate tú, ministro del Tesoro, de la Hacienda. ¿Dónde estaba el problema, Tomás? Pues el problema estaba en que el autor del texto que él leía suponía en sus lectores unos conocimientos que él no tenía. Y eso es algo que nos pasa a nosotros pues completamente a diario. Cuando leemos el periódico y leemos un titular e incluso el desarrollo del artículo, la mayoría de las veces el articulista, el periodista, presume en nosotros unos conocimientos de la actualidad que tenemos porque a diario escuchamos la televisión, leemos periódicos, etc. Ahora bien, si cogiésemos ese mismo artículo de ese periódico y lo pasáramos a una persona de otra cultura, no europea, por ejemplo, de hace 100 años, no entendería nada. Aunque supiera leer e interpretar lo que dice allí, no entendería absolutamente nada. Y eso es lo que le pasaba al tesorero de Candace. Efectivamente tenía un buen nivel cultural, pero era de otra cultura y no conocía la ley de Dios en absoluto. Mientras que el texto que estaba leyendo estaba escrito para personas que tenían un conocimiento general de la revelación de Dios. Por tanto, no lo entendía. ¿Cómo podré si alguien no me lo explicare? Claro, él estaba leyendo, tenía el conocimiento y la práctica y la cultura suficiente para leer el texto bien, pero no tenía los conocimientos que el autor de ese texto presumía en sus lectores. Y eso es un problema con el que nos podemos topar cuando leemos la Biblia. Flor, ¿tú encuentras este problema de leer, pero no saber realmente a qué se refiere lo que se está leyendo en tus alumnos? Sí, hay mucha falta de comprensión lectora en los alumnos. Mucho tiene que ver porque un poco porque no hay mucho vocabulario, no tienen mucho vocabulario. Es un problema que se está intentando subsanar con clubs de lectura, promoviendo la lectura, pero está clarísimo que en los últimos tiempos los alumnos tienen dificultades a la hora de entender los textos, incluso textos sencillos. Primero, porque tienen igual un bajo nivel de gramática, porque, por ejemplo, simplemente un cambio en una coma cambia el sentido de una frase. Y después porque su vocabulario, su capacidad para, igual no está desarrollada su capacidad para comprender y que ese texto al final forme parte de un nuevo conocimiento, no está desarrollada convenientemente. Camilo, ¿tenemos dificultades en general, crees tú, en el ámbito cristiano en general, para comprender la Biblia? Sí, y además son muchas las características o problemas que conlleva todo eso. En general, el que tiene una buena gramática, lo que está leyendo debe entenderlo bien, el significado. El problema es que cuando vamos en el mundo cristiano y a la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, pues hay varios factores que impiden a veces que uno pues entienda bien lo que está leyendo. Como decía Tomás, hay que conocer la cultura del tiempo y
el contexto de aquel hombre en la época que estaba escribiendo, hablando sobre el tema. Eso ayuda mucho y eso la gente en general no tiene ese conocimiento, hay que prepararse, hay que estudiar. Lo mismo nos encontramos con las traducciones bíblicas, traducciones buenas, malas y regulares. Y si un buen creyente con una buena intención y con un buen conocimiento de la gramática solo se ciñe a la lectura de ese texto, puede equivocarse gravemente, pero no por culpa de él, sino porque el texto que le están poniendo delante no está bien y por tanto puede acabar creando una doctrina errónea. Ejemplos podríamos poner a docenas. Uno, por ejemplo, ¿no? Nuestra Biblia pone en el libro de Apocalipsis un texto que es el consejo divino está adorando al Señor y está diciendo en la adoración, pues tú nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ese nos hiciste, pues aquel hombre que quiere leer el Apocalipsis de pe a pa como si fuera una novela, como si fuera un texto, un ensayo, por ejemplo, pues va desarrollando y dice, anda, pues si aquí si estos ancianos dicen nos hiciste, se está refiriendo a la iglesia y ya todos los cristianos estamos en el cielo. Y por tanto, lo que pasemos ya del capítulo 3 de Apocalipsis en adelante, la iglesia ya no está, ¿no? Gravísimo error. Es un problema malintencionado del que interpretó eso, ¿no? Es el problema del que cogió una mala traducción, porque esa mala traducción viene de la Vulgata, de una versión en latín, mientras que la versión en griego dice les hicistes. Por tanto, ese consejo divino que está hablando el Señor no tiene nada que ver con la Iglesia. Fíjate tú solamente por un les a un nos, el cambio doctrinal que puede haber en muchos creyentes, ¿no? Podríamos poner muchos más ejemplos, ¿no? Por eso las dificultades son muchas, las que hay en este asunto cuando queremos leer e interpretar bien la Biblia, ¿no? Pero será por eso que algunos pretendidos cuidadores de las almas no querían que la gente de a pie leyese la Biblia. No, totalmente, claro. El énfasis en quitarle, restarle a los demás el conocimiento, sobre todo el acceso a poder leer, es precisamente poder dominarles, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y si vamos a lo que vivieron los traductores de la Biblia del Oso, por ejemplo, la primera traducción de las buenas, por decirlo así, de la Biblia al español, nos damos cuenta de eso, que estaba prohibido con pena de muerte leer en tu propia lengua el texto bíblico y bueno, y no se te ocurre interpretarlo, ¿no? Si solamente fuese leerlo bien, ¿no? Entonces, y hoy día ocurre, gracias a Dios, no en muchos contextos nuestros cercanos, gracias a Dios, pero hay muchos nuevos movimientos religiosos y sectas que lo que hacen es ser los únicos intérpretes de la palabra de Dios, aunque los demás lean, le restan, le quitan la palabra de Dios y la interpretación única es la suya, de tal forma que nadie puede consultar lo que tú decías al principio, el libre acceso a leer la palabra de Dios se restringe, ¿no? Y volvemos al pasado otra vez, no solo unos pocos doctores tienen la iglesia, solo unos pocos son los que pueden interpretar y los demás tienen que someterse, ¿no? Y eso siempre es peligroso. Cuando cualquier régimen ya sea político o religioso, le resta a los demás la capacidad de interpretar y de exponerse a los textos y ser críticos, lo que viene es el totalitarismo y la muerte para los que se opongan, ¿no? Y eso siempre es muy terrible, ¿no? Carlos, ¿cómo se puede un lector de a pie que sabe leer, que tiene en fin, conoce la gramática por lo menos elemental, cómo se puede tener un conocimiento general de la revelación de Dios en la Biblia? Bueno, evidentemente hay que leer la Biblia, ¿no? Y la Biblia consta de 66 libros y no se puede tomar la Biblia pues por cualquier parte pensando que todo está incluido, o sea, todo lo que tiene que decir, todo lo que Dios ha revelado o lo importante que ha revelado Dios se encuentra en esa página de esa Biblia o en ese capítulo o en ese libro. Por ejemplo, por tomar el ejemplo del eunuco, ¿no? Estaba leyendo a Isaías. En aquel momento no se encontraba todavía escrito el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo había que interpretar ese texto? Si no fuera por Felipe, que está allí para darle a conocer la nueva revelación en Jesucristo,
pues nos encontraríamos con que la única forma de interpretar ese texto sería la que tendrían los judíos en aquel momento, ¿no? Por eso digo que hay que conocer toda la Biblia. O sea, tú hablas hoy día con un judío y le dices, bueno, ¿qué significa el texto de Isaías 53 cuando está leyéndolo el eunuco allí, el funcionario de Candace, ¿no? Y te dirá que, bueno, que simplemente allí está hablando Isaías de Israel. ¿Qué te va a decir, no? Difícilmente te dirá que eso se aplica a Jesucristo. Es más, lo niegan, ¿no? Por eso que cualquiera que se acerca a la escritura ha de conocer los 66 libros de tanto, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tener un conocimiento, si quieres ser honesto y llegar a una interpretación correcta. Bueno, yo creo que hay otro aspecto que también tropezamos con él cuando leemos la Biblia, un libro especializado, pero un libro escrito para nosotros. Creo que tenemos otro problema y es entender, saber de qué van ciertas reacciones y ciertas costumbres porque estamos fuera de la época. ¿Cómo se puede abordar eso, Tomás, para un lector de a pie? Bueno, efectivamente, como decíamos antes, la Biblia se escribió para unos primeros lectores y también para nosotros. Y los conocimientos que tenían esos primeros lectores de las costumbres de la época y del entorno sociocultural no es consustancial a nosotros. Podemos llegar a ese conocimiento, pero tenemos que investigar, tenemos que buscar, tenemos que informarnos sobre ciertas costumbres, ciertas características de la vida de la época que condicionan el texto que estamos leyendo. Entonces, muchas veces cuando no entendemos, pues, cómo estaba articulada la sociedad, qué papel tenían las mujeres, etcétera, 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 tantas otras cosas, pues no podemos entender bien el texto porque nos estamos perdiendo determinadas facetas que van ocultas en ese conocimiento. Por lo tanto, aparte de entender el texto, tenemos que preocuparnos por saber las circunstancias que le afectan y que nos ayudan a interpretarlo y a comprenderlo en su totalidad. Con eso no quiere decir, yo lo que tengo miedo cuando hablamos de estas cosas es que alguien se sienta desanimado de leer la Biblia, ¿no? Porque igual damos la sensación de que, bueno, si esto es tan complicado, tan difícil y hace falta tanto estudio, pues no vale la pena ni que lo intente. Pero bueno, yo creo que la Biblia tiene varios niveles de conocimiento. Cuando tú lees la Biblia por primera vez, sin duda, entiendes lo que lees y sacas lecciones importantes para tu vida con respecto a la revelación de Dios para ti. Pero cada vez que la vuelves a leer y que vuelves a profundizar en ella y que vuelves a preocuparte por investigar en el contexto del texto que estás leyendo, entiendes mejor y entiendes diferentes niveles de la revelación y de la información que estás leyendo. De alguna manera, perdonad que vuelva otra vez al ejemplo del periódico, pero pasa un poco lo mismo. Es decir, cuando más conoces tú las circunstancias políticas de nuestro país, mejor entiendes un periódico. Ahora bien, cuando lees un periódico sin tener un gran conocimiento, también entiendes, pero entiendes menos. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto porque estamos en el Ecuador y vamos a ofrecerte la segunda pizca de Adomo Musical. Hay 126 versiones oficiales de Eres tú, la canción del santanderino Juan Carlos Calderón, con la que el grupo Mocedades quedó en el segundo puesto de Eurovisión en 1973. Se ha grabado en 16 idiomas, entre ellos el euskera, el noruego, el vietnamita, y firmado por figuras conocidísimas como Bing Crosby, Nana Mouskouri, Ray Conniff, Petula Clark, Luis Miguel, Andrés Calamaro. Recordamos hoy una versión muy especial que conmemoró recientemente el 50 aniversario de este tema. El grupo vocal vasco, liderado por Izaskun Uranga, contó en ella con la participación de Plácido Domingo y la Orquesta Sinfónica de Bratislava, dirigida por el hijo del compositor, Jacobo Calderón, que se encargó también de hacer arreglos. Esta versión, realizada con Plácido Domingo, sirvió para que el grupo de Izaskun Uranga, Mocedades, recibiese el 30 de enero del año pasado, en la Casa de América de Madrid, el premio Estrella del Siglo del Instituto Latino de la Música. Escuchemos Eres tú con Plácido Domingo.
promesa, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el fuego de mi hogar. Eres tú, el trigo de mi pan. Como mi poema, eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte, eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el fuego de mi hoguera. Eres tú, el trigo de mi pan. Bueno, después de escuchar esta magnífica interpretación, eso es que es un tema no habitual en Plácido Domingo, seguimos comentando el tema de la comprensión lectora de la Biblia. Flor, te voy a hacer una pregunta y es la siguiente. Cuando estamos en esta situación y Tomás nos ha ampliado bastante el tema, así que nos ha dejado en el lugar más cercano, te pregunto, ¿y qué pasa con la iluminación del Espíritu Santo? Bueno, pues justo estaba yo queriendo comentar que, porque él hablaba de que obviamente que las personas que nos están escuchando pueden pensar pues que sí es tan difícil, ¿cómo voy a entenderlo yo? ¿Cómo voy a leerlo? ¿No? Pero entonces ahí tenemos la ayuda del Espíritu Santo que ilumina a las personas, la mente de las personas cuando leen la Biblia. Entonces la Biblia es para todas las personas, para todas. Y Dios va a dar la suficiente luz para poder entender lo importante. Lo importante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el mensaje de la Biblia es el mensaje de la Biblia es único. La Biblia es una biblioteca, un libro de libros, formado por muchos libros, pero que tiene coherencia desde el primer versículo, que está en Génesis 1:1, hasta el último versículo del Apocalipsis. Y el personaje principal es Jesús, y entonces el mensaje es muy claro. Hay un plan de salvación desde el principio por la rebelión del hombre, que se cumple en la figura de Jesús, cuando muere, resucita
por nosotros. Y creo que cualquier persona, leyendo la Biblia, llega a este mensaje y a esta verdad única, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí, luego, pues claro, seguimos ahondando. Carlos reflexionaba sobre que es importante tener el panorama general, ¿no?, de la Biblia y conocer los 66 libros. Yo os puedo decir que yo he leído bastante la Biblia, muchas veces entera, y que aún cada vez que la vuelvo a leer siempre encuentro algo nuevo. Siempre hay, y aunque la haya leído, siempre hay algo nuevo que encuentro. También es importante saber, y lo comentaba también Tomás, que muchas cosas que para entenderlas necesitamos saber el contexto, las costumbres de la época, el sistema político que se estaba viviendo, porque si no hay muchas cosas pues que son difíciles de entender y de comprender. Entonces, es que la Biblia, como es un libro único, no estamos hablando de una novela, entender una novela o comprender una novela, que por ejemplo, si es una novela que habla de la Segunda Guerra Mundial, si no conocemos algo de cómo estaba el sistema político en ese momento, la situación mundial que se estaba produciendo, pues también nos perdemos, aunque entendamos algo, en la Biblia también pasa eso. Pero la verdad fundamental de la Biblia la puede entender la mente más sencilla, la mente más simple, porque la Biblia está escrita para que la entendamos todo. Camilo, Flor se ha así ido así por la tangente. Así que lo que ha dicho es correcto, ¿eh? Además ha dicho una cosa muy interesante. Ha dicho, la lees, la vuelves a leer y vuelves a leer y de nuevo encuentras cosas en las que no te habías fijado. Es como si el pasaje te hablase directamente de una manera distinta, quizá porque tus circunstancias son otras. Pero, ¿qué pasa con algo que es mencionado? En este caso es mencionado a los enseñadores en el Evangelio de Juan. Jesús les dice que el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. Muchos interpretan esto en el sentido de la escritura, de escribir la revelación de Dios en lo que faltaba en el Nuevo Testamento. Pero también incluye a los lectores. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, es cierto lo que dice Flor, que la Biblia está escrita para todo el mundo y todo el mundo puede entender. Pero ojito, a mí si hay algo que me da mucho miedo es que me venga un hermano, un cristiano, y me diga, yo la Biblia me lo sé todo, lo entiendo todo. Eso me da un miedo que digo, qué peligro tiene este individuo, ¿no? En la Biblia también hay pasajes muy difíciles, hay cosas muy complicadas y hay cosas que sí con el estudio y, como decía Tomás, yendo un poquito a estudiar un poquito más de los contextos del tiempo y eso, se van entendiendo las cosas. Pero voy a poneros un ejemplo también, como puse antes otro ejemplo, William Miller. Convirtió en el estudio de las sectas, es muy conocido. William Miller pues estaba en la iglesia bautista en Estados Unidos en el siglo XIX y también decía, yo me lo sé todo, de pe a pa, y empezó y me lo sé tanto que ya tengo una fecha para la venida del Señor. Y se atrevió a poner una fecha, lo falló. Dijo, bueno, es que me equivoqué en este versículo y en el otro, pero ahora tengo la fecha exacta. Y volvió a poner otra fecha. Y evidentemente volvió a fallar. Este granjero William Miller era un hombre preparado y sabía entender lo que leía, pero falló. ¿Por qué? Le faltaban elementos y le faltaba un poquito de humildad, diciendo, bueno, si pudo haberse preguntado, oye, si el Señor Jesús dijo, nadie sabe esto, solo mi Padre, que está allá en el cielo, lo voy a saber yo más que el Padre, ¿no? Por ejemplo, pudo haberse hecho esa pregunta. Pues ese hombre fue expulsado de la iglesia bautista y acabó creyendo pues, esa secta que llamamos los adventistas del séptimo día, ¿no? Que después ellos a la vez crearon una secta peor, que eran los testigos de Jehová, ¿no? Y todo por ponernos a interpretar la Biblia, pues diciendo pues que soy tan bueno, soy tan inteligente, que ya puedo explayarme y decir hasta cuándo el Señor va a venir, porque tengo aquí... Bueno, y en eso han caído muchísimos creyentes. Podríamos hablar aquí horas y horas de los que han patinado en todo esto, ¿no? Hay que ser muy humilde y hay que saber reconocer también a través del tiempo, cuando va uno estudiando más, y pues yo tengo que reconocer que estaba equivocado. Y uno tiene que reconocer, por mucho que estudie las Escrituras,
Yo llevo más de 40 años estudiando las escrituras y tengo que decir, y esto no es falsa humildad, ojo, cada vez sé que no sé nada. O sea, que es una frase de un filósofo muy antiguo, muy célebre. Pero es que yo lo reconozco con sinceridad, que en el estudio de la palabra me queda muchísimo por entender. Y que aquello que yo pensaba hace 20 años, hace 10 años, hace 30 años, después tengo que decirle, Señor, que equivocado estaba, ¿no? Claro que el Espíritu Santo me hace falta siempre. El Espíritu Santo nos va ayudando si nosotros nos dejamos ayudar. Es como aquel ejemplo del que estaba cuidando el jardín tan bonito, ¿no? Y con los rosales y con todo, y llega el vecino y dice, carambas, qué bonito, qué bonita es la creación del Señor, qué hermosa es la natura y todo esto tan perfecto. Y le dice, sí, tenías que ver esto cuando el Señor trabajaba solo, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Si nos dejamos ayudar, si buscamos herramientas, comentarios bíblicos, evidentemente no todo el mundo puede conocer los originales, griego, hebreo, o yo qué sé, el contexto de Mesopotamia en el siglo XV antes de Cristo, pero si va uno ayudándose poco a poco, va entendiendo y acaba diciendo, caramba, esto que me parecía así, no es así, esto parece que es asado, ¿no? Y después tiene que tener la humildad que decir, bueno, y a lo mejor puedo estar equivocado. Aún mañana puedo encontrar un libro o un exegeta bíblico que es más inteligente que yo, que sabe más que yo, y me puede decir, mira, Camilo, lo siento, pero este verbo irregular también en el hebreo es un plural, no un singular, y aquí está diciendo otra cosa que tú piensas en una lectura normal que dice esto, ¿no? Con eso no quiere decir tampoco que uno tiene que desanimar si no estudiar la palabra. La Biblia siempre es una ayuda y una bendición para todo creyente. Y hay de aquel creyente que no vaya a la Biblia a buscar que Dios le hable, ¿no? Que coge ese libro que Dios le esté hablando. Pero, ojito, seamos humildes, ¿no? Pedro, una pregunta para 30 segundos. ¿Se está magnificando demasiado el conocimiento de las lenguas originales a pesar de la enorme bendición de haber traducido en la lengua de los de a pie y haberse dado la oportunidad de leer la Biblia en la propia lengua? Yo creo que hay una perversión de los expertos, ¿no? Los expertos están volviendo a ser los doctores y dicen, bueno, aquí hay un conocimiento oculto que si tú no tienes estas herramientas no lo puedes. Es como una especie de Biblia Premium, ¿no? Tienes que descodificarla con si sabes esto, ¿no? Pero, y no hay que olvidar que, aunque parece que toda traducción es una traición, no es así necesariamente. Tenemos muy buenas traducciones en las cuales los que no somos expertos en las lenguas bíblicas podemos apoyarnos sin ningún problema. Es decir, como nos pasa con la literatura de Walt Whitman, por ejemplo, no nos perdemos nada. Tenemos muy buenas traducciones de Whitman o de Shakespeare y podemos disfrutar de su obra sin perdernos nada. Ahora, eso no quiere decir que no podamos hacer un esfuerzo. Y digo podamos y no debemos, para que nadie se quede por fuera. Alguien que tenga interés en saber el griego, el hebreo, el arameo o lo que quiera sobre la Biblia, puede, hay muchas herramientas, pero no es necesario. Podemos disfrutar de una buena traducción de la Biblia, hay muchas y muy buenas, y lo que sí que debemos dejarnos asesorar muchas veces, ¿no? Por nuestros pastores, nuestros hermanos, gente que tiene más conocimiento sobre qué está mejor traducido que otra cosa, y tener nuestra relación con Dios en nuestro propio idioma. Flor, ¿tú añadirías algo a esto desde tu perspectiva? Antes dijiste algo muy interesante y es que al volver a leer descubrías cosas nuevas. Pues, ¿A qué se debe? a Según tu ver, opinión. yo creo que la profundidad de la palabra de Dios es tan grande que hablabas antes y se comentaba que muchas personas creen que la han leído y que ya conocen todo de la Biblia, ¿no? A ver, yo la he leído varias veces y puedo decir que también el Espíritu te habla cuando estás leyéndola y cuando estás buscando que Dios te hable. Y de repente, pues hay un texto que tú has leído muchas veces y que te parecía que lo entendías y sin embargo en ese momento coge un significado más profundo y lo entiendes mejor. Y eso es lo que me pasa a mí muchísimas veces con la Biblia. Es de tal riqueza, los textos bíblicos tienen tal riqueza que a pesar de que la hayas leído más una vez, cuando la vuelves a leer puedes encontrar, bueno, maravillas, ¿no?
y la Biblia te puede hablar directamente, dándote, obviamente, mensajes personales que te ayudan. Porque realmente cuando leemos, que algo que no se comentó, cuando leemos comprendiendo, eh, pues lo que hacemos es adquirir conocimiento, pero la Biblia es algo más que adquirir conocimiento, es vida, es la palabra de Dios escrita, entonces es mucho más profundo lo que puedes encontrar en la Biblia. Bueno, perdonadme que haga una nueva pregunta a Pedro, porque él es el literato y en este caso creo que tiene importancia. Algunos de los expertos dicen que una de los ejercicios que ayudan a entender mejor lo que se lee es leer buena literatura. ¿Estás de acuerdo, Pedro? No, absolutamente. Uno de los grandes fallos que cometen los nuevos escritores cuando van a los talleres es que no leen. Todo el mundo quiere llegar a la gloria de la literatura sin pasar por la cruz de la escritura, ¿no? Y la reescritura. Y para pasar por allí, el otro día ponía un buen amigo mío, Juan Carlos Chirinos, gran escritor venezolano, decía que la fórmula para leer es la siguiente, para escribir es la siguiente: lee, escribe, lee y vuelve a leer. Y después escribe. Entonces, en esa proporción más o menos, ¿no? Entonces, el gran problema es que no se quiere leer, no se quiere leer buena literatura, por un lado, y que también pasa con todos los oficios, ¿no? Ahora también, por ejemplo, por poner un ejemplo muy rápido, en Spotify te dicen, tú quieres hacer tu propia canción, usa este app y tú mezclas el ladrido de un perro con no sé qué y tienes tu propia canción. Y claro, tú dices, bueno, en fin, con tanta gente que está trabajando tanto en la industria, ahora cualquiera se puede hacer su propia canción. Y bueno, a lo que estamos asistiendo es que cada uno se escribe su propio libro, se lo imprime, se lo vende por Amazon y Amazon te pone como el número uno en tu región o donde tú quieras o en tu casa. Entonces, bueno, y la gente se siente escritor, ¿no? Y yo sé que es muy complicado ser juez y parte a hablar de estas cosas, ¿no? Pero es así. Si no lees, no escribas. Hoy ponía otro amigo, ponía en sus redes, eh, cuando no te viene la inspiración y no sabes qué escribir, no escribas, no pasa nada. El mundo va a seguir, no hay ningún problema. No te sientas mal por nosotros. Entonces, creo que es fundamental leer y volver a leer. Carlos, tú también escribes. ¿Estás de acuerdo con que hacer en cuanto a la Biblia, hacer un buen entendimiento tiene que ver con estar acostumbrado a leer buena literatura? ¿Influye? Influye, por supuesto, pero para entender la Biblia, a ver, lo que hay que hacer es leer mucho la Biblia, comprender que en la Biblia, en esos 66 libros, hay literatura que es poética, que es literatura profética, que es literatura simplemente narrativa en algunos casos, en otras doctrinal. Hay que tener un mínimo conocimiento de a lo que te estás enfrentando, ¿no? Y por eso hay distintas reglas que hay que tener siempre presentes, reglas de hermenéutica que se llaman, ¿no? A la hora de acercarte a la Biblia para tener una buena comprensión de lo que estás leyendo y poderlo entender. Que ayuda cualquier otro tipo de lectura o que seas un buen lector, indiscutiblemente, ¿no? Pero si no conoces esas mínimas reglas básicas de hermenéutica, mal vamos, ¿no? Es muy importante, ¿eh? Tomás, ¿es lo mismo interpretar para uno que interpretar para otros? Por ejemplo, en el caso de que hemos visto al principio en el libro de los Hechos, es lo mismo que Felipe entendiera para él que entenderlo para explicárselo a aquel hombre tan distinguido. Bueno, no es lo mismo, claro. Siempre es más complicado quizás explicárselo a otro, ¿no? Pero desde luego para hacer lo segundo es necesario hacer primero lo primero. Es decir, para explicárselo a otro hay primero que estudiar y hacérselo entender a uno, ¿no? Yo creo que uno de los errores más habituales que se cometen con la Biblia es pretender algo que no pretendemos con ningún otro libro. O sea, con ningún otro libro lo cogemos, lo abrimos y leemos un texto de una hoja por el medio, un párrafo, y pretendemos que eso tenga coherencia y nos hable de forma clara. Eso es utópico. Es decir, ningún libro podemos leerlo así. No podemos abrirlo por la mitad
y leer un párrafo y pretender que eso lo entendamos perfectamente y sea un gran mensaje para nosotros. Tendrás que leerte el libro completo. Tendrás que conocerte el libro que estás leyendo para entender después ese párrafo concreto. Por lo tanto, que nadie pretenda que un texto suelto que lee en una Biblia que no conoce le diga muchas cosas. Hay que conocer la Biblia, desde la primera hasta la última etapa. Y de esa manera conoceremos el contexto de ese texto que nos puede hablar a nosotros, de ese versículo concreto que nos puede llegar al fondo del corazón y que puede cambiar nuestra vida. Yo creo que hay una cosa, por alusiones, hay una mitificación de la Biblia que es perversa para la propia palabra. Entonces, y esto hemos contribuido todas las iglesias, ¿no? La Biblia es una cosa santa que te habla de una manera mística, misteriosa, y que tú la abres por donde sea y te habla en cualquier forma, en cualquier manera. Y no, y me alegra mucho que Tomás lo diga de esa manera tan abierta y tan clara. Solamente con la Biblia pretendemos esto. Y no es justo para la propia Biblia. Entonces decimos que Dios nos revela cosas y entonces utilizamos, que esto es todavía peor, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, y le decimos, bueno, Señor Espíritu Santo, dime a mí tú, revélame con este trocito que he leído, ¿no? Y no puede ser, de verdad. Entonces creo que es bueno que aterricemos esto y que recordemos que Dios ha querido revelar su soberana voluntad, su santa voluntad, su buena voluntad para nosotros en un libro. Hay que respetar cómo se lee un libro. Hay varios libros que se llaman ¿Cómo se lee un libro? Pues eso, como decía Tomás, de tapa a tapa, respetando lo que ha dicho el autor, intentando comprender el contexto y todo lo demás para poder entender ese párrafo que nosotros decimos que nos dice tal cosa y preguntarnos, ¿de verdad dice esto? Y si no lo dice, debemos dejar de tener esos sentimientos, que pueden ser muy buenos y positivos, pero no son los que dice ese pasaje, ¿no? Respetar lo que dice el autor, eso es interesante. La interpretación correcta es la que el autor pretendía comunicar en el momento que lo escribió. Si nosotros llegamos a otra interpretación y nos parece muy interesante la interpretación a la que hemos llegado, pero no es la interpretación original la que el autor pretendió plasmar, eso es falsa. Yo siempre me hace mucha gracia cuando veo en algunas lápidas de cementerios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando dijo eso, Job no estaba muerto. Entonces, la gente lee ese texto y le parece muy adecuado, ¿no? Y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, refiriéndose al difunto. Pero Job estaba hablando de otra experiencia y estaba vivo. Por tanto, si no hemos leído la historia de Job, no entendemos ese texto. Y como eso, Mira, muchísimas otras cosas. acabamos de escuchar Eres tú. Yo la utilizo en mis talleres para las metáforas. Como una sonrisa eres tú. ¿Pero qué sonrisa? ¿La de quién? La de tu mujer, la de tu hijo, la de tu gato, que a veces parece que los gatos sonríen, ¿no? Como una guitarra en la noche. Es que se te ponen los pelos de punta, pero ¿qué guitarra? ¿En qué noche? Entonces, claro, fijar lo interesante que es, ¿no? Entonces, claro, los alumnos se te quedan mirando y dicen, pero bueno, claro, de eso se trata, el leer y el poder escribir después, porque nosotros decimos, era muy guapo, pero guapo como quién, como quién. Entonces, fijaros qué importante es tener estos detalles también cuando, por ejemplo, en Cantares, que se utilizan tantas metáforas hermosas, ¿no? El contexto. ¿Qué quería decir esto? Que tú eres como las yeguas, ¿no? Y eres como, claro, tus guedejas y estas cosas que te dicen, bueno, le digo yo a mi mujer que es una yegua y tiene esas mandíbulas, esos dientes así, puedo tener un problema, ¿no? Pero entonces, claro, es muy importante esto, ¿no? La Biblia como libro, pero sobre todo como palabra de Dios, pero no olvidar que ha sido revelada como libro, ¿no? Flor, es muy difícil explicar un texto bíblico a los niños. Nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría escucharte. Bueno, a ver, hay textos bíblicos. La Biblia, como antes se mencionaba, hay textos muy difíciles de entender y entonces, pues a la hora de escoger textos bíblicos, también hay que tener cuidado con para qué textos escoges para explicarles a los niños. Hay que darles los mensajes sencillos, pero sí que se pueden explicar bien a los niños. Claro, es que tendríamos que coger un ejemplo para poder hacer. Yo intento siempre, pues, coger el texto bíblico. Me gusta mucho enseñarles cómo viene el texto bíblico tal cual. Es decir, no me gusta parafrasear la Biblia. Yo suelo coger el texto bíblico tal como viene y después explicarles lo que Dios quiere decir con eso, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos hablado de la muerte y la resurrección de Jesús
Y entonces pues coges textos, los textos, obviamente a veces no da tiempo tampoco en una clase de 50 minutos de leerles todo el texto completo, porque igual en una clase tengo que explicarles todo el procedimiento del juicio, y entonces pues a veces cojo un vídeo y cojo pues un texto determinado, pues por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces intentas explicar lo que significa, pero no es difícil explicar. Lo que sí, no sé si lo entienden, eso sí es lo más complicado. Camilo, una despedida de 15 segundos. Bueno, es que hemos mezclado aquí muchos conceptos y es complicado, ¿no? Pedro hablaba de gente que coge la Biblia y quiere entender algo más profundo. Eso es esoterismo, no tiene nada que ver con la Biblia ni con la interpretación de la Biblia. Es otro mundo que ya para mí escapa del cristianismo, ¿no? Mi época de gnóstica sí tenía esos sentidos, ¿no? La Biblia. Y lo de leer y leer y leer y voy a encontrar más cosas en la Biblia, eso aparece en cualquier libro o en cualquier película que tú estás viendo, siempre vas a ver detalles y conceptos que antes no habías visto hasta que lo viste esa película en una segunda ocasión. Por tanto, yo me quedo con la frase de Carlos, ¿no? Reglas. Hay unas reglas y hay que saberlas. Se llaman en el estudio de la Biblia hermenéutica. Y la hermenéutica nos explica cómo interpretar un texto y explicarlo. Y si alguien quiere conocer la Biblia y poder explicarla, tiene que tener unos conceptos de hermenéutica muy claros y es una forma de empezar a entender y explicar la Biblia. Eso es lo básico para mí, ¿no? Después hay muchas más cosas y es un mundo mucho más grande el mundo de la Biblia, pero hay que empezar por ahí, por tener unas reglas, ¿no? Como dice Carlos. Bueno, lo siento mucho, pero es que ya el tiempo no nos da para más y nos hemos pasado un poquito, pero yo me lo he pasado bien, he disfrutado escuchando, aprendiendo y transmitiendo lo que queríamos ver hoy. Bueno, pues muchas gracias a Camilo, a Flor, a Tomás, a Carlos, a Pedro y vamos a ofrecerte la tercera pizca de Adomo Musical. Se trata del ultrafamosísimo Nessun Dorma, Nadie duerma. Así que no dormiros, escucharlo. El aria para tenor más famosa de la ópera Turandot, que pertenece a la obra póstuma e inconclusa del compositor Giacomo Puccini, que fue estrenada por el director Arturo Toscanini en en el famoso teatro La Scala en 1926 e interpretada por la soprano Rosa Raiza y el tenor español Miguel Fleta, un aragonés. Hoy la escuchamos en el cuarto de atrás interpretada por el famoso tenor español Plácido Domingo. Escuchemos. Fredda stanza,
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.